Hola chicos, en este tercer periodo, el primer contenido que vamos a desarrollar es todo lo referente a la circunferencia. Acá vamos a encontrar los ángulos que están presentes en la circunferencia y unos teoremas que podemos trabajar sobre la circunferencia. Es un tema muy bonito, es muy dinámico, es sencillo y yo sé que nos va a ir muy bien. Y les agradezco su participación y colaboración en todo momento. Entonces vamos a iniciar. El tema de circunferencia, yo le vi en cuatro aspectos importantes que es, vamos a hablar qué es la circunferencia, vamos a recordar los elementos que tiene una circunferencia, vamos a cobrar los ángulos que podemos encontrar en una circunferencia, los teoremas y unos videos para que podamos profundizar. Entonces, vamos a iniciar con qué es una circunferencia. Recordemos que una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de otro llamado centro de la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la circunferencia es el conjunto de puntos que están separados a una misma distancia teniendo como referencia a un punto en común que se llama centro. Entonces, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están separados a una misma distancia de un punto llamado centro. Y en una circunferencia podemos encontrar los siguientes elementos: una semicircunferencia, un diámetro, el diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, el centro, el radio es la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia, una cuerda es un segmento que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia sin tener que pasar necesariamente por el centro de la circunferencia. Tenemos un arco es la distancia que hay en la circunferencia entre un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, ese se denomina arco. También podemos encontrar la tangente es una recta que pasa por un punto de la circunferencia, solamente lo toca por un punto de la circunferencia. Y también podemos encontrar otro elemento que se llama secante, que es una recta que toca la circunferencia en dos puntos. Esa es la secante. Continuamos. Como les había mencionado, acá es importante y lo que vamos a trabajar es los ángulos. Los ángulos notables que podemos encontrar en una circunferencia son los siguientes. Tenemos el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo interior, el ángulo exterior y en un ángulo semi-inscrito. Veamos qué es el ángulo central. El ángulo central es formado por dos radios, por lo tanto el vértice es el centro de la circunferencia. Entonces, el ángulo alfa es igual al arco, es la medida del arco que hay de A a B. Es el ángulo que me forma ese arco. El ángulo inscrito. El ángulo inscrito es formado por dos cuerdas. Como se darán cuenta, acá tengo la cuerda BC y la cuerda BA. El vértice se encuentra en la circunferencia y el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que mide el ángulo central A o C lo dimos en 2 y ese me da la medida del ángulo beta. Es la mitad del ángulo central. Es por eso que lo dimos en 2. Veamos ahora el ángulo interior. El ángulo interior es formado por dos cuerdas y el vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. No es necesariamente que quede en el centro de la circunferencia. En este caso,
Para hallar el ángulo interior se halla de la siguiente forma. Lo que mide el ángulo BC y lo que mide el ángulo AD lo sumamos y se divide en 2. Y eso me va a dar el valor del ángulo alfa, en este caso. Repito, la medida de un ángulo interior se halla sumando la medida del ángulo BC más la medida del ángulo AD del arco y lo sumamos y lo dividimos en 2. El siguiente ángulo que vamos a trabajar es el ángulo exterior. Un ángulo exterior se puede presentar de diversas formas, de la siguiente manera. Una forma es que sea con dos secantes, como se dan cuenta, yo tengo la secante AP y la secante CP. Se puede trabajar con dos tangentes, acá tengo la tangente AP y la tangente BP. O también se puede formar a través de una secante y una tangente. En este caso tengo la secante AP, la tangente AP y la secante CP. Para hallar el ángulo exterior es, sumamos el ángulo AC, en este caso el ángulo AC, más el ángulo DB, qué pena, el ángulo AC menos el ángulo DB y se divide en 2. En eso se diferencia con el ángulo interior. Recordemos que con el ángulo interior se sumaban, con el ángulo exterior se restan los ángulos y se divide en 2. El quinto ángulo notable que acá podemos encontrar es el ángulo semiinscrito. Un ángulo semiinscrito está formado por una secante y una tangente, y el vértice del ángulo se encuentra en la circunferencia. Cuando ustedes quieren hallar la medida del ángulo alfa, ¿ustedes qué hacen? Lo que mide el ángulo AB lo dividimos en 2 y así obtenemos la medida del ángulo alfa. Entonces les repito, la medida del ángulo alfa es la mitad del ángulo AB. El siguiente tema que vamos a trabajar y es muy importante son los teoremas que vamos a encontrar en la circunferencia. Los teoremas que nosotros vamos a trabajar o que podemos obtener son el teorema de las cuerdas, el teorema de las secantes y el teorema de la secante y de la tangente. Iniciamos con el primero, el teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas nos dice que si dos cuerdas se intersectan en el interior de una circunferencia, el producto de los segmentos determinados en una cuerda es igual al producto de los segmentos determinados en la otra cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Que la multiplicación del segmento AB, AB es igual al producto del segmento C por D. Entonces, A por B es igual a C por D. Entonces, veamos un ejemplo. Yo quiero hallar la medida del segmento X. ¿Cuánto mide X? Entonces, el valor de A es 10, el valor de B es X. Entonces, 10 por X, 10X, es igual al producto de 8 por 12. 10 por X es igual a 8 por 12. 10 por X, 10X. 8 por 12, 96. Como quiero hallar el valor de X, entonces el 10, como está multiplicando, lo paso a dividir. 96 dividido en 10, el resultado es igual a 9,6. Y ese es el valor de X. El siguiente teorema es el teorema de las secantes.
Si dos rectas secantes intersectan una circunferencia, el producto entre el segmento exterior de la circunferencia con el segmento total de las secantes es igual al el producto de los correspondientes segmentos en la otra secante. ¿Eso qué quiere decir? El teorema de las secantes es A, que es el segmento que está en el exterior de la circunferencia, por el total de esa secante, o sea, por A más B. Entonces, A por A más B es igual a C por C más D. C más D. En este ejemplo, yo quiero hallar el valor de X. Entonces, 10 por 10 más X, 10 por 10 más X es igual a 9 por 9 más 20. Entonces, 9 más 20 me da 29. Por 9 me da 261. Ahora, 10 por 10, 100. 10 por X, 10X. Quiero despejar el valor de X. Entonces, como el 100 está sumando, lo paso a restar. 261 menos 100 me da 161. Como el 10 se está multiplicando, como quiero despejar X, pasa a dividir 161 dividido en 10, el resultado es igual a 16,1. Y ese es el teorema de las secantes. Ahora veamos el teorema de la secante y de la tangente. Si desde un punto exterior a una circunferencia se traza una tangente y una secante, el cuadrado del segmento de la tangente es igual al producto entre el segmento exterior y el segmento total de la recta secante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A por A más B es igual a lo que mide la tangente, que en este caso mide C, entonces C al cuadrado. En este caso, en este ejemplo, me están pidiendo hallar el valor de X. Entonces, recordemos que es X al cuadrado es igual a 3 por 9 más 3. Entonces, 9 más 3, 12. Por 3, 36. Pero ojo que me están pidiendo el valor de X, no el valor de X al cuadrado. Por lo tanto, aplico raíz cuadrada. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X y la raíz cuadrada de 36 es 6. Y ya obtengo ahí el resultado de X. Y como una última parte acá les dejo unos videos para que ustedes puedan profundizar en la temática. Este tema es muy bonito, es entretenido, es sencillo. Lo que les pido acá, lo que deben que tener cuidado es con los detalles, a saber qué les están pidiendo, si se desarrolla por el teorema de las cuerdas, si se desarrolla por el teorema de la tangente, de las secantes, o si se desarrolla por el teorema de la tangente con la secante, y también cómo se encuentran los ángulos que podemos observar en la circunferencia, cómo se halla el ángulo central, cómo se halla el ángulo inscrito, cómo se halla el ángulo interior, cómo se halla el ángulo exterior y cómo se halla un ángulo semi inscrito, para que lo tengamos presente al momento de encontrar esos ángulos. Muchas gracias por su compromiso, por su respeto, por su dedicación en mi asignatura. Yo sé que vamos a tener muchos éxitos en este primer periodo, en este primer contenido de tercer periodo y vamos a seguir adelante para que obtengamos los resultados que todos deseamos. Muchas gracias.